Ahora ya que vimos esta pequeña introducción, vamos a ver qué es un archivo header. Este archivo, como pueden ver, el archivo main, tiene .cpp. Esto nos dice que esto es un archivo cuando queremos trabajar con una imagen. Vamos a trabajar ahora con un archivo de tipo .h. .h es un header file. Este tipo de archivos nos sirve para crear funciones que después vamos a importar a nuestro programa principal. Es más fácil si lo vemos. Entonces aquí le doy en este pequeño icono que dice nuevo archivo, new file, y voy a poner jugador.h. Esto va a ser un header file que se va a llamar jugador. Ahora aquí vamos a crear funciones para la clase jugador que después vamos a importar desde main.cpp. Ahora vamos a explicar qué son las clases y los objetos en programación. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un objeto, ¿qué viene siendo un objeto? Un objeto puede ser un carro, por decir algo, o un lápiz. Ahora, ¿cuáles son las características importantes de esto? Tenemos propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del carro? Podemos poner que tiene un nombre, o podríamos decir que tiene mejor una marca. También podemos decir que tiene una velocidad máxima y también tiene un color. Ahora estos vienen siendo las propiedades. Además de las propiedades, los objetos tienen funciones, es decir, qué acciones pueden realizar. Un carro, si lo vemos aquí, puede avanzar, puede acelerar y puede frenar. Y esto va a ser para todos los objetos, ¿no? Un lápiz también va a tener propiedades, va a tener un color, va a tener un tamaño, una marca, y podemos realizar acciones con ese lápiz. Podemos escribir o podemos borrar, por ejemplo. Ahora, ¿qué vendrían siendo las clases? Si nos vamos a las clases engloban a los objetos. Si yo tengo la clase carro, ahora podemos decir que la clase carro tiene varios objetos. ¿Qué clase de objetos puede tener la clase carro? Aquí podemos poner que hay un carro que va a ser de tipo Ford. Y aquí podemos tener otro que va a ser BMW. Entonces tenemos la clase carro. Aquí está. La clase carro. Y abajo tenemos los objetos. Tenemos dos objetos que pertenecen a la clase carro. Uno de estos objetos es un Ford, que también va a tener sus propias propiedades, y BMW, con otras propiedades. Ok, ahora que definimos esto, vamos a ponerlo en práctica. Muy bien, ahora en nuestro archivo header file vamos a incluir de nuevo el input-output stream. Y vamos a poner using namespace std para poder simplificar nuestra escritura de código. Muy bien, ahora vamos a construir nuestra clase. Para hacer esto vamos a escribir la palabra class, para decirle a la computadora que estamos trabajando ahora con clases, y le damos un nombre, jugador. Le doy espacio, abro corchetes para poner todo el contenido de esta clase y punto y coma al final. Así es como se redacta una clase. Ahora, ¿qué va a haber dentro de esta clase? ¿Cuáles son las variables que debe contener la clase jugador? Ahora, aquí es importante tomar en cuenta dos cosas. Podemos tener variables de tipo privadas y variables de tipo públicas. ¿Cuál es la diferencia? A las variables privadas solo se puede acceder dentro de la función que las está creando. Es decir, si yo pongo aquí privado, private en inglés,
y le digo, ok, el nombre del jugador, y por ejemplo pongo que es Carlos, solo voy a poder acceder a esta variable dentro de esta misma función. Si yo me fuera aquí a main cpp y quisiera acceder a la variable nombre del jugador que he definido aquí, la computadora no me lo permitiría. Tendría que ser, en ese caso, de tipo público. Y así no habría problema. Ahora, algo importante. Si quiero poder acceder a toda esta información, es decir, si quiero importar todo este archivo jugador.h a mi archivo principal, lo tengo que incluir. Lo mismo que como lo hicimos con el input-output stream. Entonces aquí le pongo include. ¿Y qué quiero que me incluya? Aquí me dice incluso una sugerencia. Si quieres incluir un archivo header, puedes abrir estas comillas y poner el nombre del archivo. Jugador, mira, incluso me completa el texto. Y ahí ya tengo incluido este archivo, jugador.h, dentro de mi archivo main.cpp. Ok, ahora vamos a dejar esta variable privada por seguridad, porque no queremos que el archivo main pueda cambiar tan fácilmente nuestras variables aquí. Podría prestarse a errores. Y más adelante vamos a ver cómo acceder a estos datos privados. Entonces vamos a dejarlo como privado y vamos a poner nombre del jugador. Y no le vamos a dar ningún nombre, lo vamos a dejar así, solo definido. ¿Y qué otros valores necesitamos para el jugador? Necesitamos que tenga puntos de vida. Y necesitamos que tenga un valor de ataque. Perfecto. Ahora hay que notar que hay ciertas diferencias de sintaxis que nos permiten leer más fácil el código. Por lo general las variables siempre empiezan con minúscula y cuando creamos una clase se crea con mayúsculas. Lo mismo cuando creamos funciones. Utilizamos la mayúscula para declarar funciones. Ahora, ya tenemos nuestras variables privadas, que son los valores que va a tener nuestro jugador, el objeto jugador. Aquí hemos creado una clase, después vamos a crear objetos de esta clase. Para poder hacer eso también vamos a crear algunas variables de tipo público y aquí vamos a crear nuestro constructor. Ahora, ¿qué es un constructor? El constructor nos sirve para poder construir un objeto de la clase jugador en nuestro archivo main.cpp. Ahora, si yo pusiera jugador, paréntesis, corchete y cierro, esta es la manera en la que se crea un constructor por default, es decir, un constructor genérico. Este es el constructor más sencillo que podemos utilizar. Si me voy a main.cpp y deseo crear un objeto de la clase jugador, solo en lugar de poner int, ahora vamos a usar la variable jugador. Entonces escribo jugador y después le doy un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de este jugador? Aquí le pusimos jugador. ¿Qué nombre le podemos poner a este jugador? Vamos a poner jugador 1 a esta variable y lo dejamos así. Ahora, como pueden ver, fue muy sencillo. Ya he creado un objeto de la clase jugador. Solo puse aquí el tipo de variable que es y después le di un nombre. Y ya, eso